corazón se constriñe al sentir tu gran amor. Oye, venido El programa del Grupo Amor de México. Es un privilegio para mí, su servidor Seth Gutiérrez, estar con usted hoy en este día para traerle buenas noticias, noticias del corazón de Dios. Mire, hoy estamos checando cómo en la Biblia encontramos 4 evangelios. En ocasiones no sabemos qué significa evangelios. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y encontramos 4 evangelios escritos por Mateo, por Marcos, Lucas, Juan. Ellos describen la vida del Señor Jesucristo. Le llamamos o se le llama evangelios. 4 evangelios. Bueno, solo 2 de ellos, Mateo y Lucas, narran la vida de Jesús en su niñez. Todo lo que el hombre, todo lo que la persona necesita saber, allí está, de la niñez del Señor Jesucristo. Bueno, a veces hay comentarios, ¿verdad?, que no se conoce qué pasó con el Señor Jesucristo después de los 12 años. Sí encontramos en la Biblia información al respecto. Y es muy interesante cuando estamos analizándola y nos damos cuenta que en realidad sí hay información, que no la estamos considerando de mucha relevancia, simple y sencillamente es porque la Escritura en unos solos versículos nos está diciendo cómo el Señor Jesús creció sujeto a sus padres en obediencia y cómo Él se desarrolló en toda área como todos los hombres. Bueno, nosotros encontramos, ¿verdad?, que solo 2 de ellos, Mateo y Lucas, narran la vida de Jesús en su niñez. Todos los milagros y maravillas que podemos ver cuando el ángel Gabriel estuvo transmitiendo los mensajes a sus respectivos padres, tanto de Jesús como de Juan el Bautista, su primo, y de otras personas bastante conocidas a través de la Biblia. Pero también nosotros podemos encontrar que los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos describen totalmente la muerte expiatoria del Señor Jesucristo en la cruz. Él fue el chivo expiatorio. Es lo que realmente nosotros entendemos como aquella persona que es culpada de algo que no cometió. Bueno, es el chivo expiatorio. Ya estaba marcado en el Antiguo Testamento. Y los 4 describen su muerte tan cruel, pero que a la vez es una gran bendición para todos los hombres, para todas las mujeres que habitamos en este planeta, porque sin este sacrificio del Señor Jesucristo, en realidad seguiríamos perdidos y sin esperanza. Mas hoy, gracias a que Él, el Hijo de Dios, se encarnó a través de una virgen, creció, vio o mostró sus milagros, ¿verdad? Y podemos nosotros darnos cuenta cómo Él fue directo a la cruz. Había personas en ocasiones que trataban de disuadirlo. Había momentos también en que él mismo dijo que era un tiempo bastante difícil. Es más, hasta sudó gotas de sangre cuando se aproximaba ya la hora de su sacrificio. Pero todo lo hizo por amor a nosotros. Él quería pasar de largo esta situación, mas dijo a su Padre, dijo a nuestro Dios: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios le había enviado precisamente a pagar el precio del pecado de todos los hombres, de toda la humanidad, desde el principio hasta el fin. Describí en una enseñanza anterior que Él pagó el precio del pecado aún del anticristo, es decir, de aquella persona que va a ofrecer su cuerpo para que la habite Satanás y Él pueda causar grandes daños. Aún ya pagó el precio el Señor Jesucristo de Él, de su pecado. Lógico que conocemos por medio de la Escritura que este hombre no se va a arrepentir. En primer lugar, porque estará poseído por este ángel, ¿verdad?, diabólico, y no podrá tener conciencia de sí mismo. Bien, es una gran e interesante historia las que encontramos aquí en la Biblia, ¿verdad? Cómo nos muestran que el Señor de Gloria tuvo que morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Ya todo está liquidado. Y si nosotros empezamos a leer la Biblia, y quizás iniciemos precisamente con los evangelios. Algunos recomiendan el Evangelio de Juan, pero está bien comenzar con cualquier parte de ella. Lo importante es comenzar. Lo que yo recomiendo es que si uno no ha leído la Biblia en alguna ocasión o por periodos largos, no inicie uno con el Antiguo Testamento, sino con el Nuevo Testamento.
Una vez que tenemos algo de comprensión de Él, podemos analizar ya el Antiguo Testamento y podemos ver cómo van coordinando, cómo se van dando todas las cosas de una manera preciosa, de una manera perfecta, porque es perfecto lo que encontramos aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Bueno, también ellos, los 4 evangelistas, nos narran no solamente la crucifixión del Señor Jesucristo, sino que nos narran también su resurrección de entre los muertos el tercer día. Sabemos que Jesús murió un viernes y quizás algunas personas como yo en un tiempo yo dije, pero ¿cómo si estamos declarando que Jesús resucitó el domingo? No son realmente 3 días, quizás máximo 2. Pero desgraciadamente yo no conocía cómo se marcan los días ahí en Israel, el tiempo. En Israel cualquier fracción del día se marca como todo un día. Y encontramos en la Escritura, por ejemplo, en aquella ocasión que el Señor Jesús está narrando la historia de aquel hombre que salió a contratar jornaleros y encontró a unos temprano y les dijo, vayan a trabajar a mi viña, no estén aquí de flojos. Después, a mediodía, encontró a unos más y otros, los terceros, casi al finalizar la tarea de trabajo. Y también les envió a su viña a trabajar. Y cuando llegó el día del salario, de liquidarle su trabajo, ¿verdad? Los que llegaron primero pensaron que les iba a dar más dinero a ellos porque vio cómo les estaba dando a los que habían llegado casi al término de la jornada, les estaba dando el salario del día. Ellos dijeron, a nosotros nos va a dar más porque empezamos desde más temprano a trabajar. Y nos dice la Escritura que a todos les dio exactamente lo justo, en lo cual habían convenido. Nos narra, ¿verdad?, que cualquier fracción del día se cuenta como un día. Bien, entonces si el Señor Jesucristo murió en la cruz el viernes, ese es un día. El día sábado, 2, y el domingo que resucitó, la fracción del domingo, la primera parte del domingo, temprano, ¿verdad? Aún un día más, porque el Señor Jesucristo resucitó ese día domingo. Entonces los 4 narran la resurrección del Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, en vano estuviéramos nosotros compartiendo la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo resucitó y Él está vivo, está entre nosotros. Aunque está entre nosotros, también podemos nosotros darnos cuenta que Él está sentado a la derecha del Padre. Aunque recuerde usted que Él dijo, donde 2 o más estén en mi nombre, yo voy a estar en medio de ustedes. Y esto es una verdad. Cuando 2 personas, voy a decir, por ejemplo, un matrimonio se juntan y determinan tomar un tiempo de oración, y ellos dicen, esta pareja, este matrimonio, o cualquier persona que sea, simple que sean 2, vamos a unirnos en el nombre del Señor Jesucristo para alabarle, para pedirle, para darle gracias, en fin. Entonces el Señor Jesucristo viene y está entre ellos. Que posiblemente lógicamente no se le va a ver, quizás no se le va a oír, aunque pudiera suceder, ¿verdad? Porque ¿qué es imposible para Dios? Pues absolutamente nada. Entonces Él ahí está, pero sabemos que está sentado a la derecha del Padre. Bueno, y esto es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Y después de haber resucitado Él al tercer día, estuvo con un cuerpo visible, tocable, durante 40 días más delante o alrededor de sus discípulos. ¿Recuerda usted a Tomás? Tomás el incrédulo, que dijo, yo no voy a creer que el Señor Jesucristo resucitó hasta que le vea y yo pueda meter mi dedo en mi mano en sus llagas y mi dedo en donde entraron los clavos, en los hoyos de donde entraron los clavos, y entonces sí voy a creer. Y en aquella ocasión en que el Señor Jesucristo se mostró estando ahí Tomás, le dio una reprimenda sencilla, pero le llamó la atención, ¿verdad? Incrédulo Tomás, más te vale ser creyente que incrédulo, porque me has visto, crees, más bienaventurados son aquellos que sin ver creyeron. Usted que no ha visto a Jesús de la misma manera que yo, somos más que bienaventurados que Tomás. Esto quiere decir, agradamos más a Dios. Hoy he venido a mostrarme delante de ti, mi Dios. Mi corazón
corazón se constriñe al sentir tu gran amor. Aquí estamos analizando, ¿verdad?, partes de la Escritura, los Evangelios, de una manera generalizada para que podamos tener una visión todavía más amplia. Gracias. Aquí en Grupo Amor lo invitamos nosotros para que usted nos acompañe todos los domingos a las 9 de la mañana. Estamos teniendo tiempo de alabanza, también tenemos un tiempo de oración, de intercesión. Hemos estado viendo milagros y maravillas. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos prometió, ¿verdad?, que milagros y maravillas iban a seguir a aquellos que comparten las buenas noticias. Y aquí le tenemos muy buenas noticias, como las tenemos aquí por medio de este programa de televisión. Yo le digo que Dios le ama, cualquiera que sea su situación. Sí, así es, verdaderamente. No importa qué tan pecador sea usted o se considere de una manera justificada, no importa, Dios le ama. Dios le ama de tal manera que dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que muriera en la cruz por sus pecados, los de usted, los míos y los de todo el mundo. Este es verdaderamente el amor de Dios. Claro que Él no quiere que vivamos una vida sucia, corrupta. Él quiere que mejoremos nuestro estilo de vida para bien de nosotros, de los que nos rodean y de la sociedad en general. Pero Dios le ama así como usted es. Y claro que le quiere traer a lugares mucho mejores. ¿Por qué? Porque así es Dios de maravilloso, de lindo, su Hijo, el Señor Jesucristo. Para eso murió en la cruz, para poder acercarnos al Padre. Una vez que nosotros le pedimos a Jesús que venga a nuestra vida y que perdone nuestros pecados, nuestro nombre se escribe en un libro, se le llama el libro de la vida. Está aquí en la Biblia, aquí están todos los datos que le estoy pasando. Bueno, este es ya una garantía para el día que fallezcamos o el día que el Señor nos quiera trasladar de esta tierra a su presencia, pues podamos estar precisamente allí, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Si no está escrito nuestro nombre, no podemos ver la presencia de Dios, no podemos morar donde Él está, porque no estamos aceptando el sacrificio que Jesús, su Hijo, hizo allí en la cruz. Nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, después de que estuvo 40 días con sus discípulos, todavía repitiéndoles algunas enseñanzas, agregando otras, dándole una gran cantidad de información. Aunque ellos solicitaban también más, el Señor Jesús les dijo, todavía ustedes no lo pueden entender, pero lo van a entender después. Después el Espíritu Santo va a venir, les va a enseñar, les va a guiar a toda verdad. Esta es la promesa que Él dio a sus discípulos, a todos aquellos que creemos en Él. Bueno, después de los 40 días, Él tuvo que ser levantado, fue al cielo, está a la derecha del Padre. Y una de las razones para adelantarse al resto de los discípulos, tanto de los que vivían en su tiempo como de nosotros hoy, quiero decirle que hay una razón, un motivo, y yo lo encuentro aquí en el libro o el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Mire usted, aquí en el capítulo 14 el Señor Jesucristo da una de las razones a los suyos, a sus discípulos, el por qué tiene que irse. Aunque está a la derecha del Padre, como le dije anteriormente, Él también está con nosotros cuando nos ponemos dos o más en su nombre reunidos. Pero mire aquí el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Dice a sus seguidores, tengo que ir a la casa del Padre. ¿Saben? Una de las razones por las cuales tengo que ir a la casa de mi Padre es arreglar las moradas, las casas, las habitaciones, los palacios que ya tengo. Para cada uno de ustedes necesito ir a amueblarlos. Eso es lo que realmente nos está diciendo estas palabras. Tengo que decorarlos, tengo que ponerles todas las cosas que forman realmente un lindo y bello hogar. Así es que voy a ir a prepararlos. Ahí en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchos lugares para cada uno de ustedes, sean millones de millones, hay lugar allí en el cielo.
Y una vez que yo prepare este lugar, voy a tomarme un día y vendré por ustedes. Y en realidad algunos ya están yendo, ya están allí a la presencia de Dios, gozando de los deleites eternos delante de Dios, delante de su Hijo Jesucristo, de los ángeles, de los querubines, cosas bellas, hermosas. Yo puedo imaginarme, ¿verdad?, que uno queda con los ojos cuadrados una vez que se duerme o se muere uno aquí en esta tierra y abre sus ojos a la presencia de Dios, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque le solicitamos el perdón de nuestros pecados y tratamos de vivir la mejor vida correcta. Bueno, entonces yo me imagino que abrimos los ojos y decimos, ¡wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa tan linda, tan hermosa!, ¿verdad? Y eso solamente de ver la creación allí en el cielo. Ahora imagínense en el preciso momento que veamos al Creador, al Señor de gloria, a Dios, a su único Jesucristo, con las llagas en sus manos, en sus pies, a causa de los clavos que Él tuvo que soportar por nuestros pecados, de su costado herido. Le vamos a poder ver, le vamos a poder observar todo eso en ese momento, ¿verdad? Que le veamos, y todo el tiempo en que estemos juntamente con Él, que será por la eternidad. Imagínense qué hermosura. Si las cosas que Él hace son bellas, son hermosas, ahora imagínese al Creador. Uno puede ver paisajes por aquí, por allá, hermosos todos ellos, aunque ya han sido dañados por el hombre, y decimos, ¡qué hermosura! Podemos ver criaturas, ¿verdad? Mujeres lindas, preciosas. Las mujeres pueden ver hombres varoniles y dicen, ¡ah, qué cosa tan bella!, ¿verdad? Y realmente estamos hechos a la imagen de Dios, aunque deteriorados a causa del pecado. Pero al ver nosotros al Señor Jesucristo, al ver a Dios, vamos a quedar deslumbrados. Uso este término para que podamos entenderlo, ¿verdad? De lo grande, de lo hermoso, de lo bello. Hay muchas casas, muchas moradas, muchas habitaciones para todas las personas que reconozcan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Mire, ¿por qué no vamos y vemos? Porque tenemos aquí una figura, una visión. A través de la Biblia nos muestra cómo es la ciudad celestial, allí donde mora Dios. Si usted me acompaña al libro de Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 18 al 27, encontramos una gran cantidad de información de cómo está allí. Mire, para empezar nos dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, y sigue marcándonos. Y luego el versículo 21 nos dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y luego me brinco al 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. 25, las puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. En el 27, vea usted lo que nos dice aquí, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ninguna cosa inmunda va a entrar allí. El hombre está inmundo a causa de su pecado, a menos de que permita que el Señor Jesucristo le limpie. Yo le pedí hace más de 30 años, quizás 34, 35 años, a Jesús, el Señor, que limpiara mi pecado. Y cada vez que peco, yo le pido a Él perdón por el pecado. Y Él viene, me perdona y me limpia de toda maldad. Y si usted se pregunta, ¿cómo sabes? La Biblia me dice, la palabra de Él, aquí está escrito. Y si está escrito es verdad. Mire el versículo 25, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Su nombre ya está escrito? Una vez más, ¿su nombre ya está escrito? Si no está, ¿qué es lo que espera? El día de mañana no sabemos si lo vamos a vivir. Es más, no sabemos si vamos a vivir dentro de un minuto, un segundo. Recuerdo.
delante de ti, mi Dios. Mi corazón se constriñe al sentir tu gran amor. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar aquí con usted para traerle las buenas noticias. Lo que no vemos, pero que lo podemos identificar por medio de las Escrituras. Aquí está escrito y esta es la verdad, lo que está escrito. Bueno, y podemos nosotros notificarle a usted cómo realmente se están cumpliendo y se cumplieron todo lo que está escrito. Un día el Señor Jesucristo decidió que era necesario encarnarse, había llegado ya el tiempo. Y nos dice la Escritura, ¿verdad?, que de antemano se había preparado todo. La Virgen que iba a concebirle ahí en su vientre. El futuro esposo de esta mujer y el tutor del Señor Jesucristo. También nos muestra la Escritura, ¿verdad?, cómo se dieron todas las cosas alrededor, se prepararon de una manera, pues, milagrosa. Dios hace milagros. Bien. Aquí yo encuentro en el Evangelio de Lucas capítulo 2, fíjese usted cómo nació el Señor Jesucristo. En el versículo 7 nos dice, y dio luz. El versículo 7 nos dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Usted conoce la historia bastante bien con respecto del nacimiento del Señor Jesucristo. Es más, sé que usted conoce, ¿verdad?, cómo realmente María la Virgen quedó embarazada por el Espíritu Santo, arriesgando a que fuese apedreada, porque esta era la condición a la cual se sometía toda persona, sobre todo mujer, ¿verdad?, que había recibido o había estado embarazada sin haber estado casada. Lo muestra la Biblia. José por eso quiso dejarla secretamente, porque José era un hombre bondadoso. Pero un ángel en sueño le dijo, José, no hagas tal cosa. Lo que está en el vientre es de Dios, es engendrado por el Espíritu Santo. Y usted sabe cómo José, bueno, la recibió y la cubrió y la protegió. En aquella ocasión ellos tuvieron que salir a empadronarse a un lugar bastante distante en Belén, y sucedió, ¿verdad?, que ahí se llegó el día del alumbramiento y no encontraron dónde posar, dónde hospedarse. Lo único que se le ofreció es lo como nos dice aquí, ¿verdad? En el mesón había un lugar para ellos, no había lugar en el mesón, pero en el pesebre del mesón sí, donde guardaban el ganado, donde guardaban las bestias. Allí fue donde nació el Señor Jesucristo. Vea usted la diferencia, ¿verdad? La diferencia en que le acabo de mostrar en el libro de capítulo 21 de Apocalipsis, ¿verdad?, cómo es la ciudad real, cómo es la ciudad santa, la que está en el cielo, llena de oro. Todo es oro, oro finísimo, perlas. Bueno, las piedras más preciosas, de eso está constituido los cimientos, y las puertas son perlas. Bueno, de ahí descendió el Señor Jesucristo y se metió al vientre de María por el poder del Espíritu Santo. Allí se encarnó, allí él empezó a crecer, ¿verdad?, hasta el momento de su nacimiento, para nacer en un pesebre. Qué gran diferencia, ¿verdad? Por eso la Biblia nos dice que el que era rico lo hizo pobre, y el que era pobre lo hizo rico. Un intercambio. Es decir, el rico se hizo pobre, Jesús, y los pobres, nosotros nos hacemos ricos con esta misericordia de Dios, con esta gracia, con este amor. Por usted y por mí lo hizo el Señor Dios, el Creador, en un pesebre. Mire, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, no encontró lugar, un lugar respetable para él. Sin embargo, él sabía que esto iba a suceder, porque tenía que descender a lo más bajo para poder rescatar a los que estábamos verdaderamente en ruinas. A usted, a mí. Él soportó, Dios soportó esta humillación. A nosotros yo sé que a veces es muy difícil soportar cualquier cosa tan sencilla, ¿verdad? Mire, la Escritura nos dice aquí en el libro de los Corintios, tengo aquí el libro de los Corintios, la segunda carta que Pablo escribió a esta iglesia, en el capítulo 8, el versículo 9, fíjese bien lo que nos está diciendo.
Segunda de Corintios capítulo 8, el versículo es el 9. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué maravillosa fue este intercambio que Dios permitió. La Biblia nos dice que lo crucificaron entre dos ladrones. Vea usted, si nació y le acostaron en un pesebre, y también a la hora de morir, muere entre dos ladrones, la muerte más cruel. Un día vino alguien a Jesús y le dijo: Señor, déjame seguirte. Y él le dijo: pues las aves tienen nidos, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. No obtuvo ningún bien, nada, absolutamente. No tenía un burro, no tenía una casa, no tenía una propiedad. El que hizo todo, el dueño de todo, el creador de ello, no tuvo en posesión absolutamente nada mientras estuvo en esta tierra, ni una almohada para recostar su cabeza. Aún en la muerte lo crucificaron entre dos ladrones, nos dice la Escritura. Dos ladrones. Yo checo aquí el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, el versículo 38. Me dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda. Los demás que estaban ahí observando este espectáculo nos dice que pasaban y le injuriaban meneando la cabeza, ¿verdad? Otros se burlaban todavía más fuerte, diciéndole: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Si Él hubiera descendido de la cruz, estuviéramos todavía perdidos, no habría esperanza para nosotros. Gracias a Dios que no lo hizo. Él podía haber llamado muchas legiones de ángeles, se los dijo a los discípulos. Pedro, ¿qué acaso crees que no puedo llamar 10 legiones de ángeles y que ellos me cuiden? Claro que puedo, Pedro. Pero necesito ir a la cruz para morir por el pecado de la humanidad. Y ahí estaba clavado. Y a su lado 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Algunos dicen que uno se llamaba Dimas y el otro Gestas. La Biblia no trae los nombres de estas personas. Quizás alguien lo inventó, y si no lo inventó, quizás la historia está marcando los nombres de estas personas. La historia, no la Biblia. Pero en la Biblia no aparecen los nombres. Pero sí nos dice quiénes eran, qué tipo de hombres, de qué calaña. ¿Qué nos dicen? Ladrones. 2 ladrones estaban a un lado, ¿verdad? Y usted conoce la historia de estos 2 ladrones, ¿verdad? Que en un principio ambos estaban renegando y todavía estaban exigiendo al Señor Jesucristo, hasta que uno de ellos fue tocado, ¿verdad?, por Dios. Se sensibilizó, se dio cuenta que realmente Jesús, el que estaba en medio de ellos, era inocente de todas las acusaciones que le estaban levantando. El mismo Pilato dijo: yo no hallo mal en este hombre, ¿por qué quieren que les crucifique? Había sido verificado por la autoridad principal y él dijo: yo no hallo ningún mal. Sin embargo, él tenía que morir y ahí estaba clavado con estos 2 ladrones, y gracias a Dios que uno de ellos, y yo creo que estos 2 ladrones representan a la humanidad. Y quizás usted diga: ¿cómo representan a la humanidad? Bueno, uno de ellos se arrepintió, pidió misericordia, ¿verdad? Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La respuesta del Señor Jesucristo fue: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Después de estar ahí 6, 7 horas quizás clavado, y que expiró este hombre, ¿verdad?, ya se encontraba en la presencia de Dios después de esta vida malvada, ¿verdad? En el último minuto fue rescatado. Hay hoy en nuestros días una gran cantidad de personas que en el último minuto son rescatados del fuego eterno, de la condenación eterna. Pero ¿para qué esperar el último minuto? Quizás no lo tengamos la oportunidad. El otro exigía sus derechos. ¿Cuáles derechos podía tener este ladrón? Le decía: si realmente eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate. Hoy he venido a mostrarme delante de ti, mi Dios.
corazón se constriñe al sentir tu gran amor. Ahí estaban los dos ladrones. Hemos regresado, gracias a Dios por ello. Ahí estaban estos dos ladrones. Uno arrepentido y el otro de ninguna manera había procedido a hacer lo mismo. Cada quien eligió su destino final. Hoy en nuestros días es exactamente lo mismo. Por eso le decía en el segmento pasado que estos dos hombres representan a la humanidad. Gente que reconoce su maldad, suplica el perdón y recibe la gracia y la misericordia de Dios. Recibe el perdón. Otros que se resisten a ello y aún hacen reclamos. Si de veras eres Dios, esto o aquello, ¿verdad? Cada quien decide su destino final. Dios no quiere que ninguno se pierda. Si Dios quisiera que nos perdiéramos, no hubiera enviado a su único Hijo, a Jesús, a morir en la cruz. Ni a dejar las riquezas en gloria y venir a habitar o nacer desde un principio, tener ese tipo de condición de vida, ¿verdad? En un pesebre de un mesón. Allí inició la vida y terminó en una cruz, en el Calvario, por usted, por mí. Yo le doy gracias a Dios porque lo hizo, ¿verdad? Jesús fue crucificado como si hubiera sido un criminal. Ya estaba escrito. Isaías, cientos de años atrás, lo había descrito. Aquí está el libro del profeta Isaías en el capítulo 53. Él nos dice de esta manera: mas el herido fue por nuestras rebeliones, dice el versículo 5. Tiene una gran cantidad de información. Mire, así de una manera rápida le digo, el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y sigue describiendo. El 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué descripción tan clara del profeta Isaías de lo que le ocurriría a Dios encarnado, al cual llamamos nosotros el Hijo de Dios. Y en realidad Él es el Hijo de Dios. El día que estemos en su presencia vamos a ver al Padre, vamos a ver al Hijo, a Jesús, y vamos a ver también al Espíritu Santo, ¿verdad? Nos dice que Él no abrió su boca para quejarse de lo peor que le sobrevino cuando se encontraba en esta tierra, ¿verdad? Pero hubo algo que verdaderamente le dolió, más que los azotes, más que las heridas de las espinas, que los escupitajos, que los golpes de los puños de los soldados, de las burlas de las multitudes que estaban frente a Él, ahí viéndole en la cruz. Hubo algo que realmente le dolió. Y yo quiero que venga conmigo y lo veamos juntos. Está aquí en el capítulo de Mateo, capítulo 27. Fíjese bien, por favor. El versículo 46 dice: cerca de la hora novena, aproximadamente 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si algo verdaderamente le dolió al Señor Jesucristo en aquel momento, en aquella ocasión, es que su Padre le había abandonado. Toda la eternidad pasada en el cielo, juntos. Hace muchísimos años atrás habían dicho ellos: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y después Él había descendido y se había encarnado.
toda la eternidad pasada, millones de años. No tenemos nosotros ni siquiera la forma de concebir esta situación. Pero hubo un momento en la unidad, en el amor de estas dos personas, de Jesús y del Padre, que se rompió la comunión. Cuando Él estaba en la cruz, cuando estaba allí pagando el precio del pecado de nosotros. Y nos preguntamos por qué le dejó el Padre. Si había una comunión tan linda, recuerde usted cuántas veces el Señor Jesucristo se levantaba temprano, aún de noche, pasaba horas y horas platicando con Dios, platicando con su Padre, cara a cara, viéndole. Ahora ya no veía al Padre, ya no oía al Señor. La razón, el pecado del hombre se estaba incrustando en él, en ese preciso momento. Nos dice la Escritura, ¿verdad?, que el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Vea usted. En ese preciso instante, los pecados de la humanidad se estaban incrustando en el Señor Jesús. Imagínese usted un imán. Y este imán cerca de una gran cantidad de metales, de clavos. Y cómo ese imán está atrayendo todos los clavos hacia él y cómo se pegan de una manera magnética. Yo puedo imaginarme que eso estaba sucediendo en ese preciso instante en que el Señor Jesucristo estaba recibiendo el pecado del hombre. Dios tuvo que apartar su mirada. No podía, porque nunca pudo ni podrá ver Dios el pecado. Y en ese preciso momento su Hijo Jesús era pecado. Pecado por nosotros. El pecado de la humanidad se incrustó en él. En ese preciso instante Jesús era un pecador. Pero era un pecador a causa de nuestro pecado. Porque en él no se encontró pecado alguno. Siempre fue santo y sin mancha. Y ahí que él dijo cerca de las 3 de la tarde, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba recibiendo el castigo de nuestra paz. Estaba llevando nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Todo esto hizo el varón de dolores. Él fue el chivo expiatorio, al que se le culpó de pecado de toda la humanidad. Todos los hombres, todas las mujeres, de todas las edades, nuestro pecado se lo enviamos a Él. Le dijimos, Dios, Él lo hizo. Chivo expiatorio. Jesús pagó el pecado que no debería de haber pagado, pero lo hizo por amor, por usted y por mí. Vale la pena verdaderamente darle la gloria, la honra y la alabanza por lo que Él hizo, hace y hará. Termino diciéndole, le ama. ¿Qué va a hacer usted hoy? Si su nombre no está escrito en el libro de la vida, continuará arriesgando por toda la eternidad. Lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz lo va a desperdiciar. Dios le bendiga ricamente. Gracias hasta luego.